Por la paz y la convivencia, escuche Del Dicho al Hecho. Programa de reflexión y análisis sobre los problemas del mundo de hoy. Del Dicho al Hecho, en Radio Bolivariana AM 1110 kHz. Por la paz y la convivencia, escuche Del Dicho al Hecho. Programa de reflexión y análisis sobre los problemas del mundo de hoy. Del Dicho al Hecho, en Radio Bolivariana AM 1110 kHz. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Los saludamos Juan José Suárez en la parte técnica y María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa Del Dicho al Hecho, que ustedes sintonizan en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com. Vamos hoy a hablar de las enfermedades huérfanas, pero vamos a conocer puntos de vista desde la perspectiva médica y académica porque es muy importante. Oímos hablar a los médicos, oímos hablar a las personas que las sufren, a las familias que conviven con los pacientes que tienen estas enfermedades, pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, con el médico Julián Camilo Riaño Moreno. Él es doctor en bioética de la Universidad del Bosque, es magíster en genética, también en genética humana. También me acompañan Michelle Andrea Ortega, que es docente de la universidad, también de la Universidad Libre en Cúcuta, biotecista del Bosque. Y también están conmigo Lidia Guerrero y Paula López, que ya son de la asociación OCAM, aquella asociación que trabaja con las personas que tienen la disautonomía y que hace unos días habíamos contado en qué estaban, que se unieron los pacientes que tienen esta condición y conformaron la asociación. Recuerden, amables oyentes, que está en 354-8430. 354-8430. Doctor Juan Camilo Riaño, muy buena tarde. ¿Cómo está usted, doctor? Hola, muy buenas tardes, María Eugenia. Muy buenas tardes a todos.
espero se encuentren muy bien. Nada, muy agradecido por este espacio y espero que sea de gran interés para las personas que nos están oyendo. Yo sí creo, doctor. Gracias por su atención a la invitación. Buenas tardes, Nidia, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, perdón, María Eugenia. Muy bien, gracias a Dios. Aquí pues atendiendo la invitación de ustedes para participar hoy en este programa. Estamos muy Bueno, atentos. Paula, usted también que es de la Asociación OCAM, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, María Eugenia. Primero que todo, muchas gracias por abrirnos este espacio nuevamente y mostrar Sí. como la otra cara de la moneda. Ya hablamos de la parte de pacientes, como muy bien dijiste tú, y pues la idea en este programa es mostrar la cara ya desde el punto de vista médico, con la ayuda del doctor Julián Camilo y con la ayuda también de Michelle desde el punto de vista académico. Bueno, y también, como les decía, está con nosotros Natalie Calderón Ortega, que ella es docente en la Universidad Libre de Cúcuta y es biotesista de la Universidad del Bosque. Natalie, ¿cómo está usted? Hola, Natalie, muy ¿cómo está buenas usted? tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Muy bien, gracias María Eugenia. También muy agradecida por esta invitación y por este espacio que nos permites a todos los que estamos aquí para hablar un poco sobre las enfermedades huérfanas y sobre la situación en general que presentan estas enfermedades y los pacientes que sufren este tipo de enfermedades en Colombia, pero también que sería una especie de generalidad en todo el mundo. Muchas gracias por la bueno, invitación. a ustedes también, bienvenidos una vez más. Recuerden, amables oyentes, que está el 354-8430. Doctor Julián Camilo Riaño, ¿qué son las enfermedades huérfanas? Nosotros en Colombia llevamos un tiempo oyendo hablar o a través de los medios, ¿cierto? Porque existen hace mucho tiempo. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? Usted como médico, como doctorado en bioética, usted también tiene un magíster en genética humana, doctor. Bueno, María Eugenia, bueno, el asunto de definir o el asunto conceptual es muy importante en estos casos. Si nosotros nos regimos a la normatividad colombiana, según la ley 1392 del 2010, se define enfermedad huérfana como toda enfermedad que tiene una prevalencia por debajo de 1 en cada 2.000 nacidos vivos. ¿Sí? Sin embargo, este tipo de definición es un poquito compleja porque de una u otra manera hay como unas categorías. Uno podría decir que dentro de las categorías de enfermedades, uno podría decir que hay enfermedades que son raras y enfermedades que son huérfanas. La normatividad solo habla de enfermedades que son huérfanas como si fueran raras. ¿Raras qué quiere decir? Que tienen baja prevalencia. Y ahí es donde podríamos nosotros encasillar a todas estas que tienen una prevalencia por debajo de 1 de cada 2.000. La normatividad tiene ahí ese bache. ¿Por qué hago esta aclaración entre enfermedades raras y enfermedades huérfanas? Porque existen enfermedades huérfanas que no son tan raras. Una enfermedad huérfana es toda enfermedad donde los esfuerzos técnicos, académicos e investigativos están muy restringidos realmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro país o los países del trópico tenemos una enfermedad que podríamos catalogar como una enfermedad huérfana, pero no es tan rara como la enfermedad del Chagas, por ejemplo. La enfermedad del Chagas es una condición clínica que afecta a países del trópico, pero como afecta solo a un grupo poblacional, de cierta manera no se le invierten tantos recursos, tanta investigación, tantos esfuerzos académicos para poder estudiarla, para poder sacar medicamentos, etcétera, etcétera. Pero su frecuencia sí es mucho mayor, de uno en cada 2.000 nacidos vivos, pero se puede categorizar como huérfana en ese sentido. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que la normatividad define las huérfanas como si fueran raras, de baja prevalencia. Y eso es lo que nosotros podríamos saber. Entonces, pero es importante tener esas distinciones. ¿Y cuáles son las raras, doctor? Las raras son las de baja frecuencia. Por ejemplo, aquí en ejemplo, Colombia o en el trópico. Enfermedades raras, por ejemplo, hay muchas enfermedades como las enfermedades genéticas, la mayor parte de ellas son raras. Por ejemplo, hay una de las enfermedades más comunes, la fibrosis quística, por ejemplo, que tiene precisamente una prevalencia de 1 en cada 2.000 nacidos vivos. El síndrome de Ehlers-Danlos, una prevalencia de 1 en cada 10.000 a 15.000 nacidos vivos, dependiendo del tipo.
Hay enfermedades que pueden ser ultra raras, que pueden ser con prevalencias de uno en cada millón de nacidos vivos. Entonces, cuando hablamos de raras, hablamos de frecuencias, de qué tanto se presenta dentro de la población. Cuando hablamos de huérfanas, es qué tantos esfuerzos hemos hecho por estudiar. Entonces, el término huérfano aquí tiene la connotación de cuánto hemos hecho por... En el caso nuestro, en nuestro país. En nuestro país es, digámoslo así, digámoslo así, en términos conceptuales, según la normatividad, hay como uno podría decir, hay como un pequeño bache, hay como un obstáculo, porque la normatividad es la normatividad sobre enfermedades huérfanas, pero especifica que son enfermedades de baja prevalencia. ¿Sí? Eso es lo que dice la normatividad. Sin embargo, en la literatura, en general, existen esas dos clasificaciones para separarlas, las raras y las huérfanas, porque existen, como te decía, la mayoría de las raras, uno podría decir, son huérfanas también, porque son tan poco prevalentes que le invertimos muy poco para estudiarlas. Pero hay enfermedades que pueden ser categorizadas como huérfanas, pero que tienen frecuencias muy altas. Por ejemplo, la malaria en algún momento fue una enfermedad huérfana. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que la malaria tiene una alta frecuencia en ciertas regiones. En regiones endémicas, ¿cierto? Sí, principalmente en ciertas regiones endémicas. Doctor, la ley 1392, ¿nos decía usted de qué año es? Del 2010. Es reciente, ¿cierto? Sí, pues en términos generales tiene 11 años la ley. Bueno, a ver, ¿qué criterios y bajo qué criterios se clasifican estas enfermedades huérfanas, doctor Julián Camilo? Bueno, generalmente, como te comentaba, son el criterio de clasificación en términos generales es o la frecuencia o los esfuerzos que se hayan hecho. Sin embargo, algo que digamos así, que hace parte del imaginario de gran parte de las personas es que muchas de ellas tienen un componente genético. Entonces, debido a que tienen un componente genético, también son enfermedades que son de difícil diagnóstico, son enfermedades que no tienen tratamiento o muy pocas tienen un tratamiento específico, porque implicaría tener que cambiar los genes de las personas. Entonces, de esa manera, por esas razones tampoco se les invierte mucho. Y pues evidentemente son principalmente, al tener baja frecuencia, son un desafío para todos los médicos, para los médicos de atención primaria, para el médico especialista, para muchos profesionales de la salud, porque generalmente son muy difíciles de diagnosticar, principalmente es algo que al tener baja frecuencia no se enseña mucho en las academias, en las escuelas de medicina, no llegan tantos a las consultas, por lo tanto no los vemos tan frecuente y por lo tanto no se estudian tanto. Entonces, realmente son muy desafiantes y no podríamos decir que exista realmente un criterio puntual, además de los esfuerzos científicos y la frecuencia en la población para poder decir que es una enfermedad rara o no. Le pregunto, genéticas, muchas de ellas tienen componente genético. De las que haya aquí en Colombia y en el resto del trópico, ¿cuáles tienen ese componente genético? Que nos las mencione, pues porque es muy complejo y usted es el que es genetista, pero nosotros no. Pero ¿cuáles tienen ese componente genético? Que es una pregunta que muchos nos hacemos. Claro. Poder decirte que cuáles son exactamente las que tienen un componente genético es muy difícil. Realmente están clasificadas en las bases de datos de enfermedades genéticas. Hay aproximadamente unas 30.000 enfermedades que han sido categorizadas por tener componente genético. En por decirlo de esta manera, en nuestra población o en cualquier parte del mundo donde hayan seres humanos puede presentarse ellas, porque todos tenemos ese material genético y puede aparecer un error o puede haber una variante en el genoma que pueda hacer que se presente. Sin embargo, es muy poco frecuente que esto ocurra, por eso también tienen baja frecuencia. Sin embargo, hay regiones en el mundo, y nuestro país no es la excepción, donde hay ciertos comportamientos o ciertos aspectos culturales que hacen que la frecuencia de ciertas condiciones se vuelvan un poco más frecuentes. Por ejemplo, en parte del Valle del Cauca existe o hay una alta frecuencia de una condición que se conoce como síndrome X frágil. Es considerada una de las, digamos, es uno de los epicentros de síndrome X frágil en el mundo.
hacia la costa, hacia Valledupar, hay una región, se llama Juan de Acosta, César, donde hay una alta frecuencia de una enfermedad que se llama la enfermedad de Huntington, ¿sí? Entonces, hay ciertos aspectos culturales que hacen que, culturales y también geográficos, comportamentales, que hacen que se incrementen la frecuencia de estas condiciones. Y, por ejemplo, estas regiones que te acabo de comentar es donde es muy frecuente. Por ejemplo, en el macizo cundiboyacense es muy común las enfermedades, los errores innatos del metabolismo, que también son bastante frecuentes en estas regiones. Sí. Pero poder decirte, oye, no, sí, mira, estas son las que tenemos en Colombia y estas son las que no tenemos, es muy difícil porque realmente hay muchas, y el hecho de que todos comportamos un genoma hace que exista la posibilidad de que aparezca o que se den en nuestra población. Bueno, gracias por esa ilustración, muy interesante. Amables oyentes, estamos hablando de las enfermedades huérfanas poco comunes y los estamos analizando desde la perspectiva médica y académica. Y me están acompañando, ustedes comenzaron a escuchar al médico Julián Camilo Riaño Moreno. Él tiene un doctorado en bioética y es un magíster en genética humana de la Universidad del Bosque. Pero también vamos a tener puntos de vista desde la academia, con Andrea. Con ella vamos a hablar de la parte académica que se está haciendo y también desde OCAM. Recuerden que está el 354-8430, la línea participativa de Radio Bolivariana, que nos están escuchando en 1110 AM y en www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM. También nos pueden escuchar en iVoox. Hay muchas maneras de escuchar y sintonizar Radio Bolivariana. Bueno, yo quisiera, como mencioné antes de irme a la parte académica, Andrea, recordar que es OCAM, Paula o Nidia, porque hablamos el mes pasado, creo, de OCAM, esa asociación de personas que se unieron ante la orfandad, diría yo, desde la atención del Estado, el desconocimiento que se tiene de lo que es algunas enfermedades raras, por ejemplo, la disautonomía. Recordemos que es OCAM, Paula. OCAM es una asociación de pacientes para pacientes. Somos 6 pacientes, los miembros de su junta directiva, con diferentes patologías como son encefalomielitis miálgica, disautonomía, fibromialgia, síndrome de Ehlers-Danlos y sensibilidad química múltiple. La idea de OCAM partió en principio por nuestra investigación, por nuestra propia investigación, para saber nosotros, listo, yo por ejemplo tengo síndrome de Ehlers-Danlos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cuidados debo tener? ¿Para dónde? ¿Cómo coger y saber a qué atenerme? Tanto con médicos, con medicamentos, con recomendaciones, cuidar un poco como mi parte médica, y pues a los demás también les pasó lo mismo. Nidiecita va a hablar a continuación de la parte de disautonomía, que ella es una experta en eso, entonces. Sí. Nidia, buena tarde, y recordemos que es la disautonomía y qué ha pasado con usted desde su experiencia. Bueno, buenas tardes, María Eugenia, buenas tardes a todos los oyentes. Pues vamos a hablar ahorita sobre la disautonomía familiar, que esta sí tiene una connotación genética, que es la única que está avalada en los listados de enfermedades huérfanas, enfermedades raras que tiene Colombia. Entonces es una enfermedad que afecta el desarrollo y la supervivencia de ciertas células nerviosas. Esta enfermedad altera las células del sistema nervioso autónomo, lo cual nos puede perjudicar, nos puede afectar la digestión, hasta el lagrimeo, nos puede afectar también la regulación de la tensión, de la presión, la temperatura. También afecta el sistema nervioso sensorial, que controla las actividades relacionadas con los sentidos, como el gusto, la percepción de olores, de calor, y también olores, de sabor, también la sensación de calor y frío. ¿Vale? Esta es la única enfermedad, o sea, de las disautonomías que está catalogada como enfermedad rara.
Hay 9 tipos de disautonomía. Desafortunadamente, los otros tipos de disautonomías no están registradas como enfermedades raras, pero son disautonomías, pues entre comillas, un poco más comunes, pero que debilitan y también incapacitan a la persona que la tiene. En el caso mío, tengo la disautonomía síncope vasovagal grado 3 severo, disautonomía mixta. Es una disautonomía que pues empezó según hace muchos años, pero pues como el desconocimiento es tan grande a nivel médico, pues siempre la diagnosticaban como epilepsia, como disritmia cerebral, bueno, que viene siendo lo mismo que la epilepsia, pero nunca dieron un diagnóstico certero sobre lo que era una disautonomía. A raíz de los años, de las cosas que me fueron pasando, pues se llegó al diagnóstico real que era una disautonomía. ¿Qué pasa con estas disautonomías? Hay gente, perdón. Lidia, ahorita me cuenta qué pasa con las disautonomías, vale. porque hay un oyente que quiere participar y como yo les decía, está el genetista Julián Camilo, está Natalie, está también Natalie, que es de la universidad, nos va a hablar desde el punto académico de lo que pasa con las enfermedades huérfanas. Muy buena tarde al oyente que está en la línea. Muy buenas tardes, doña Gloria, maravillosos programas todos los suyos y muy importantes. La felicito por todos estos invitados que tiene también tan profesionales y quiero hacerle una pregunta al médico que me haga, al doctor Camilo, que por favor me explique qué es la parálisis de Bell, que eso me dijeron pues que le dio al esposo mío. En esto está con ese problema en los mismos días que le aplicaron la primera dosis de la vacuna. Entonces nosotros tenemos pues con mucha desconfianza, por lo que también dicen que puede ser una trombosis, porque hoy por ejemplo fue mi hijo a preguntar para ver si le colocan la segunda dosis mañana que le toca de la vacuna, pero como allá está escrito y también le explican a uno que no debe de tomar ningún medicamento durante 5 días, entonces él está tomando todos estos antibióticos y todo esto pues para esta parálisis. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? Si eso puede ser una trombosis, porque una cosa pues ya que le tuerce a uno la cara, que el ojo está que no puede mirar, con ese ojo todo enrojecido, torcido, la boca también, y le empezó desde la planta del talón, desde la planta del pie, en todo el talón por debajo, un dolor profundo que no lo dejaba caminar, le subió por las piernas, casi a los 8 días ya estaba de las caderas que no se podía mover, le llegó a la espalda y ya al otro día amaneció, o sea, este miércoles pasado ya amaneció, despertó con la parálisis esta de Bell, que eso nos dijo la médica que era. Hoy le preguntó él a una médica ya que qué era eso de parálisis de Bell, y ella se sorprendió que qué era eso, una médica, y él se vino más sorprendido todavía. Discúlpeme, doctor, y lo escucharé muy atentamente. Él ya va para 80 años, entonces nos tiene muy preocupados. A ver, ¿qué más le puedo hacer? Porque no soporta ese dolor detrás del oído, en todo ese lado de cara está insoportable, y a él le caen muy mal los antibióticos, ahí está desesperado del dolor en la boca y el estómago, entonces uno no sabía qué hacer con un paciente que no encuentra uno más que darle. Muchas gracias y los escucho, muchas gracias por todo, Dios los bendiga. A usted también muchas gracias, doctor Julián Camilo, usted. ¿Qué le puede decir a la oyente? Claro, bueno, lo que yo podría decirte es que, bueno, en este caso tu familiar está presentando una serie de características clínicas que son muy llamativas, desde lo del pie y lo que presenta en la cara. Mi recomendación es que evidentemente consultes por urgencias, evidentemente. La parálisis de Bell no estaría tan categorizada o no está categorizada como una enfermedad huérfana como tal. Hay múltiples cosas que pueden hacer que se presente una condición como la parálisis de Bell, y en muchas ocasiones hay que iniciar el tratamiento temprano.
Entonces, mi recomendación es que en la medida de lo posible, pues que consultes por urgencias por estar presentando a tu familia. Yo, Doctor, y ella en mi pregunta por caso, lo de los antibióticos, que los suspenda o que haga que, o usted no. ah, yo personalmente sería un poco prudente, Claro. pues este no es el escenario para hacer un acto médico, digamos así. Sí. Entonces yo preferiría que fuéramos un poco más bien prudentes con esto, porque evidentemente yo no tengo los criterios para poder decidirlo, tendría que ver la historia clínica, tendría que hacer la atención completa, etcétera, etcétera. Entonces mi recomendación sería que asistiera por urgencia, porque en el caso que sea una parálisis de Bell clásica, pues se pueden manejar, hay manejo temprano para eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Y yo también le quiero hacer a usted otra pregunta. ¿A qué se Claro, claro. enfrenta, doctor Julián Camilo, a qué se enfrenta un profesional de la salud cuando diagnostica a un paciente con una enfermedad de tal característica como es la enfermedad rara? ¿A qué se enfrenta? Ok. Claramente, como había comentado inicialmente, las enfermedades raras son un desafío para todos. No es solo, claramente, pues por supuesto es un desafío para la familia, es un desafío para el paciente, pero para los profesionales de la salud también es un desafío. Decíamos inicialmente, al ser de tan baja frecuencia, es algo que no se suele enseñar mucho en las facultades de medicina, aunque en la actualidad se está expandiendo mucho este conocimiento y cada vez las facultades de medicina están incrementando estos cursos para la enseñanza y para el aprendizaje del manejo del paciente con enfermedades huérfanas. Y pues evidentemente el otro problema es que al ser tan poco frecuentes, pues a veces cuando el profesional de la salud se enfrenta a él, pues realmente sucede lo que Emilia comentó, y es que no se sabe qué es, se tiende a pensar en lo más frecuente, se tiende a achacar o considerar otro tipo de diagnósticos por tratar de encontrar y darle explicación a lo que está presentando el paciente. A veces es muy difícil, por ejemplo, decir no sé, es a veces muy complicado y se tiende a hacer este ejercicio. Entonces esto lleva a que finalmente termine el paciente yendo a múltiples especialistas, cada uno de los especialistas encuentra cosas distintas y pues evidentemente eso finalmente repercute en la salud del paciente, en el diagnóstico del paciente. Los profesionales de la salud realmente digámoslo así, somos también víctimas de cierta manera en la manera en la que tradicionalmente nosotros vemos la salud, ¿sí? Es la manera en la que hemos aprendido cómo funciona la salud. Y también, evidentemente, por las limitaciones que tenemos para poder enfocar esos pacientes. En muchas ocasiones los pacientes necesitan ciertos exámenes y hay ciertas limitaciones que se pueden encontrar, que solo los piden ciertos especialistas. Entonces el paciente, el médico general que se enfrenta de entrada al paciente, en muchas ocasiones desiste de continuar porque pues sabe que no le van a prestar atención, entonces, o de pronto va a ser amonestado o tiene ciertas limitaciones, entonces finalmente termina achacándole el diagnóstico a otra cosa y se pierde el paciente o se pierde la posibilidad de enfocar mejor el paciente. O se termina remitiendo y el paciente termina en una remisión y remisión permanente. Entonces, Sí. Realmente es un desafío muy grande para los profesionales de la salud también. Para el Estado y para la academia, ¿cierto, doctor? Y ya Claro, voy con el claro. oyente, para el Estado y para la academia. Por supuesto, para el Estado también es algo que es bastante complejo, aunque como nosotros conocemos, bajo esta ley, la 1392 del 2010, las enfermedades huérfanas son reconocidas como enfermedades especiales o como condiciones especiales. Sin embargo, el Estado se enfrenta en muchas ocasiones a dificultades en cuanto precisamente a esta odisea para hacer el diagnóstico, donde tenemos que pedir 1.100 exámenes y finalmente eso también genera obviamente unos costos, ¿sí? Y por otro lado también tenemos otra problemática que tiene que ver con los medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos son esos medicamentos
que producen ciertas empresas farmacéuticas para condiciones clínicas que son de baja frecuencia, en los casos que exista el tratamiento, pero estos tratamientos tienden a ser supremamente costosos. Entonces, de cierta manera, el Estado tiene que solventar en muchas ocasiones estos sobrecostos, y pues eso implica también unos precios para ellos. Y en términos de la academia, claramente, pues son son un paradigma grandísimo, porque implica tratar de entender la genética, la biología, el ambiente, el entorno de las personas, y pues claramente se convierte en un desafío tratar de... Hay personas que se dedican solo a una sola enfermedad de estas, hay personas que estudian su doctorado solo en una sola condición clínica o en un solo gen, porque la complejidad es muy, muy, muy grande. Muy grande. Hay otro oyente, doctor, que quiere conversar con usted y con las demás invitadas al programa. Muy buena tarde, quien nos llama por el 354. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, señora, usted. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Yo he visto unos programas de televisión de un país lejano en que a la gente le dan en la cara y en las manos, en todo el cuerpo, como unas verrugas grandes y les cubren toda la piel. Y eso a mí me impresiona mucho. Yo quisiera saber si esa es una enfermedad huérfana y si usted tiene pues conocimiento sobre eso, y si es muy duro el tratamiento o muy difícil de erradicar de la piel. Eso, yo no sé si usted lo habrá visto, además que sí, que son unas verrugas grandes, gruesas, y los dedos se les vuelven horribles, eso es como miedoso. Yo lo dejo, muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, doña Noemi. Sí, doctor Juan Camilo. Bueno, hay un conjunto de condiciones genéticas que simulan este caso, por ejemplo, que comenta el oyente, que son las facomatosis, y pues hay otras. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Facomatosis, que son alteraciones del tejido conectivo. Y produce que los miembros se vuelvan muy grandes, por ejemplo. Hay algunas condiciones clínicas que pueden estar relacionadas con esto. Hay otras que son, por ejemplo, las elefantiasis, que son de condiciones infecciosas, como por ejemplo la filariasis, que son transmitidas por mosquitos, pero eso no es muy común acá en nuestro medio. Pero yo pensaría que a lo que se está refiriendo el oyente es a un caso que alguna vez pasaron por la televisión, que fue el caso del hombre árbol. Recuerdo alguna vez que se salió. Pero eso era una infección por un virus. Entonces, en ese caso, es la infección viral que se disemina en todo el cuerpo y hace que se produzcan esas verrugas. ¿Sí? Evidentemente eso tiene tratamiento, pero pues este caso fue llamativo en los medios porque la persona tenía verrugas por todo su cuerpo, pero era una infección viral. Bueno, le invito a usted, a los amables oyentes, a que escuchemos unos mensajes, Juan José, y seguimos en un momento hablando de las enfermedades huérfanas, que son poco comunes, pero desde la perspectiva médica y académica. Seguimos en un momento. Juan. Los mensajes, Juan. Bueno, continuamos entonces porque Juan de pronto tiene alguna dificultad ahí en el máster. Yo quiero irme a hablar con Nathalie Calderón, doctor, no se me vaya a ir, con Nathalie, que nos va a hablar desde la perspectiva académica qué están haciendo, por ejemplo, en la Universidad Libre de Cúcuta y la Seccional Pereira. Ella trabaja en la Seccional Libre de Cúcuta en cuanto a proyectos de investigación desde el punto de vista social. Nathalie, ¿qué se está investigando en la Universidad Libre? Bueno, pues a nivel de la Universidad Libre de Pereira, por ejemplo, hay un proyecto que se está liderando en relación con un tipo particular de enfermedad huérfana, que es la denominada enfermedad de Morquio. Entonces, el objeto de esta investigación, o bueno, el tipo de investigación que se pretende realizar es estructurar
un instrumento que permita medir la calidad de vida de quienes padecen esta patología, que es la mucopolisacaridosis tipo 4, enfermedad de Morquio. Y lo interesante del proyecto es que distingue, es decir, hace la condición de especificidad sobre el instrumento que pueda medir la calidad de vida en este tipo de pacientes, porque aunque hay algunos lineamientos o aunque hay algunos instrumentos, tanto a nivel de Colombia como a nivel internacional, que miden la calidad de vida de pacientes con enfermedades huérfanas, pues estos instrumentos lo que hacen es medir en generalidad, es decir, como si todos los pacientes con enfermedades huérfanas fueran lo mismo, como si todas las enfermedades huérfanas generaran el mismo tipo de prejuicios que afecten la calidad de vida, de perjuicios, como si generan el mismo tipo de daños, de mismas dificultades, tanto a nivel académico como a nivel social, como a nivel salud. Entonces, aunque existen estos instrumentos, lo particular que tiene esta investigación es que es una investigación cualitativa que escucha los testimonios de los pacientes con enfermedad de Morquio en Risaralda y que les busca conocer en ellos cómo está afectada su calidad de vida y la de sus núcleos familiares y hasta la de sus cuidadores en tanto su condición específica, es decir, este tipo específico de enfermedad. Es una investigación que ante todo establece o resalta esa distinción que puede llegar a tener un paciente con una determinada enfermedad huérfana en relación con otro paciente con otra enfermedad huérfana distinta, que los instrumentos que existen en el momento lo que hacen es como intentar homogenizar lo que no es posible homogenizar, porque son distintos y porque son particulares los casos y porque no se puede entender como que se puede evaluar de la misma manera algo que es en esencia diferente. Incluso en pacientes, aquí como a modo de paréntesis, con el síndrome de Ehlers-Danlos, que hay varios tipos de Ehlers-Danlos, es decir, puede ser el síndrome de Ehlers-Danlos, pero cada tipo genera unas diferencias en los casos particulares de la experiencia que puede vivir el paciente y lo mucho que puede afectar la calidad de vida. Entonces, esta investigación que se está desarrollando desde la Universidad Libre Pereira es muy importante en ese sentido y sobre todo porque destaca la particularidad de estas condiciones. Le pregunto, estas son de característica más o menos del punto de vista social, doctora Natalie. Sí, señora, están midiendo sobre todo percepciones, sensaciones y la perspectiva de los propios testimonios de los pacientes. Entonces son investigaciones cualitativas de carácter social. Bueno, vamos con otro oyente que quiere participar en el programa y conversar con ustedes, con el doctor, con el genetista Julián Camilo Riaño. Están Paula, está Nidia y está la doctora Natalie Calderón. Muy buena tarde al oyente que está en la línea. Buenas tardes. María Eugenia, lo mismo que para los distinguidos invitados en la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenido. Habla Dino López. Quisiera Sí, señor, saber, aunque me salgo del tema que están tratando esta tarde, quisiera saber si para la pandemia que nos está agobiando la humanidad en este momento, es simplemente para una radiografía o cualquier cosa, se necesita renunciar o en fin a responder que puede adquirir una entidad de salud como un hospital, una clínica, lo mismo que para los médicos. Le agradezco mucho esta orientación y pues perdonen que me haya salido del tema. Muchas gracias. Pero venga, don Odilio, no me quedó muy claro, no sé si al doctor Julián Camilo su inquietud no nos quedó clara. ¿Qué es lo que usted quiere preguntarle a él? Porque no lo que quiero saber es que ahora que se vacuna uno o cuando uno va a ser sometido a una cirugía cualquiera, siempre debe uno firmar llenar un formulario de consentimiento para ligar responsabilidad civil ante la justicia a la entidad o al médico de cualquier responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Le agradezco mucho, mi amor. ¿Le quedó claro? Bueno. Doctor Julián, ¿le quedó claro? Que si ahora por la pandemia habrá también que hacer esa renuncia o aceptar. Realmente no me quedó muy claro, pero creo que el oyente se refiere al consentimiento informado que se firma
cuando se va a hacer un procedimiento quirúrgico o cuando se va a hacer pues por ejemplo, la vacunación. Realmente el consentimiento informado no es necesariamente una renuncia a los derechos ni a las posibilidades de tomar decisiones, ni es un documento legal. El consentimiento informado es podríamos llamarlo, una herramienta, un instrumento ético que viene a garantizar el respeto a la autonomía de las personas. Está encaminado realmente a que las personas reconozcan cuáles son los riesgos, los beneficios, las alternativas a un tratamiento o a un procedimiento médico y pues que la persona también reconozca su posibilidad de revocar o revocar en cualquier momento su consentimiento. Es algo para respetar a las personas, es para respetar la autonomía, más no es un instrumento legal como tal. Entonces, claro, en cualquier procedimiento médico se va a requerir un consentimiento informado, independiente que sea la vacuna, independiente que sea la cirugía, independiente que sea cualquier cosa. Sí, señor. Yo le pregunto a la doctora Natalie que si ha habido algunos hallazgos en esas investigaciones en el momento. ¿Qué hallazgos ha habido en la que están haciendo en Pereira, por ejemplo, la Universidad Libre? Natalie. Sí, no, antes yo quería complementar un poco la pregunta que le hicieron al doctor Julián sobre el consentimiento informado y era pues precisamente como para complementar un poco porque creo que él ha sido muy claro que el consentimiento informado pues es entre otras cosas un procedimiento que tiene como propósito fundamental garantizar que el sujeto, que en este caso puede ser un paciente, pero también puede ser un sujeto de investigación o puede ser una persona que está cediendo su imagen, entre otras cosas, es decir, no solo aplica en el campo de la salud, pues haya expresado voluntariamente su intención de participar de esa investigación o de someterse a ese procedimiento. Pero para que una persona pueda expresar voluntariamente su intención no necesita, o sea, no basta simplemente con que sepa que se le va, ejemplo, a aplicar una vacuna o que se le va a realizar un procedimiento quirúrgico o que se le va a realizar un examen, sino que se le debe informar en el caso de la salud y eso es lo que hace el consentimiento informado, por eso está ahí, o sea, consentimiento, que la persona conceda su consentimiento informado, que la persona pues lo conceda con conocimiento de causa y sepa realmente qué es lo que le van a hacer, cómo le van a hacer, cuáles son los riesgos, porque igual, por ejemplo, todo procedimiento médico implica en mayor medida un riesgo, cuáles son los riesgos que son connaturales a este tipo de procedimientos, es decir, los efectos secundarios que puede tener y otros riesgos que pueden llegar a ser excepcionales. Pero, por ejemplo, en el caso, la gran preocupación que creo traía el oyente era sobre, y entonces eso implica que uno está renunciando a una responsabilidad civil o a una responsabilidad administrativa en el caso del consentimiento informado porque lo da. No, eso no implica, como mencionaba Julián, no implica de ninguna manera una renuncia. Es más, cuando se utiliza, porque puede ser que muchas entidades de salud públicas o privadas utilicen como mecanismo aparentemente de defensa para ellos, para salvaguardar su responsabilidad, la figura del consentimiento informado no tiene validez desde el punto de vista jurídico, porque en todo caso, para demostrar que hubo una responsabilidad que ocasionó un daño, un perjuicio en una persona en términos de la salud, de la vida, incluso a causa de un procedimiento médico mal hecho, entonces en ese caso, pues para eso hay una serie de procesos judiciales que se implementan, unas pruebas que se siguen, unas verificaciones de cuáles fueron los protocolos que se siguieron, si se cumplieron o no con los protocolos, si el daño que se ocasionó fue un daño en el que no media la responsabilidad del médico, sino que fue por algún agente externo o alguna, por ejemplo, falta de cuidado del paciente, o si efectivamente se debió a un error médico que pueda haber ocasionado la falla y el daño o el perjuicio en la salud y en la vida del paciente. Pero no implica de ninguna manera el consentimiento informado esa renuncia. Todo lo contrario, lo que hace es, y lo que debería hacer, cosa que no todas las entidades prestadoras de salud han entendido, lo que debería hacer es informar realmente al paciente qué es lo que se le iba a hacer para darle tranquilidad. Pero a veces lo que hacen es decir un montón de palabras incomprensibles para la persona común, para el ciudadano de a pie, y que por lo tanto hacen que el consentimiento informado
informado no sea realmente informado y que incluso pueden generarle miedo al paciente y que tal vez por esa razón muchas personas se niegan a veces a firmar el consentimiento porque no tienen claro, porque no hay alguien que se los explique y porque en ocasiones quien se los hace firmar o es el personal administrativo o es el personal de enfermería, pero no propiamente el médico o el profesional de la salud que pueda orientarle de mejor manera y aclarar las dudas que pudiese aclarar. Pero pues obviamente eso también está muy situado en esa situación grave estructuralmente que sufre el sistema de salud en este país, que hace que un médico pues tenga 10, 15 minutos por paciente y que dedicarle un tiempo para explicar en qué consiste el consentimiento informado que va a firmar o el procedimiento que se le va a realizar pues sea mucho más complejo. Ah, sí, muy interesante esa aclaración, porque sí, muchos teníamos un entendimiento diferente frente a los consentimientos que firmamos. Doctora, ¿qué hallazgos ha habido? Porque después quiero preguntarle al doctor Camilo qué se hace en el área médica para que estos pacientes con enfermedades raras, huérfanas, disculpas, tengan una buena calidad de vida. Pero ¿qué hallazgos ha habido con esa investigación de carácter social que se ha hecho en la Universidad Libre Seccional Pereira? Vale, yo te puedo contar también lo que estamos haciendo en la Libre Seccional Cúcuta para dar los hallazgos unificados. Sí, señora. Vale, listo. Pues para complementar un poco con el tema de lo que se está haciendo, la Libre de Pereira pues tiene este gran proyecto que me parece fascinante y que para complementarlo pues es un proyecto en el que, entre otras cosas, se organizaron una mesa técnica en el que está la Universidad Libre de Pereira, en el que está la Universidad Católica de Pereira, es decir, también está involucrada otra universidad que es la Universidad Católica, en el que está la Clínica Confamiliar, que es, creo, si no estoy mal, el centro de atención que existe en Risaralda para el manejo de enfermedades huérfanas y en el que está además la caja de compensación confamiliar y que son los que conforman esa mesa técnica para el manejo de enfermedades huérfanas en la región, en Pereira. Complementando a esto, nosotros desde la seccional Cúcuta también estamos desarrollando un proyecto de investigación. Este proyecto, tanto el de la Libre de Pereira como el proyecto de la Libre de Cúcuta, se encuentran ambos en curso. Un proyecto de investigación que tiene que ver con la percepción que tienen los pacientes con enfermedades huérfanas, en particular los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, sobre el trato en la relación médico-paciente, sobre las condiciones y las limitaciones sociales que pueden llegar a tener en aspectos relacionados como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, como el acceso al trabajo, sobre el reconocimiento de la discapacidad cuando existen razones para que se les sea reconocida esa discapacidad. Entonces, por el momento, el trabajo está abordando sobre todo lo relacionado con relación médico-paciente y salud en tanto al trato y, por otro lado, lo relacionado con educación y trabajo. Ambas investigaciones pues han arrojado unos resultados que son muy interesantes y que vale la pena mencionar, pero en particular es algo que creo que parecería redundante en este campo de posibilidades y de situaciones que hemos expresado ya, y es las dificultades que vive cualquier paciente con una enfermedad huérfana, llámese enfermedad de Morquio como la que están investigando en Pereira o llámese síndrome de Ehlers-Danlos como la que estamos investigando en la Universidad Libre de Cúcuta, los problemas que surgen en este tipo de pacientes para el acceso a la salud son gravísimos. Y uno podría pensar que son iguales o similares o muy parecidos a los que tiene cualquier persona en este país para acceder a un tratamiento, para acceder a un medicamento, para acceder a un control. Pero si bien el sistema de salud en este país está gravemente afectado y tiene una deficiencia estructural de larga data, en caso de pacientes con enfermedades huérfanas, esta situación es aún peor, es mucho más grave además, porque son pacientes que ya tienen una condición que particularmente es crónica, que es compleja, que en muchos casos pone en riesgo sus vidas, que además tiene la naturaleza, como había mencionado el doctor Julián, de que en algunos casos son raras, pero al mismo tiempo son raras y huérfanas, es decir, son enfermedades que tienen un cierto olvido, un cierto abandono, unas bajas tasas de investigación o nulas tasas de investigación. Entonces, todo eso ya incide en su vida y en su calidad de vida, pero adicionalmente
entonces nos encontramos con un sistema de salud deprimido, con unos problemas en los que las EPS tienen como costumbre, las entidades prestadoras de salud, en el sector privado tienen como costumbre casi que un acceso a los derechos rogados, como si siempre tuviésemos que pedir, rogar, que se nos conceda la orden médica, la autorización, el medicamento, el manejo, el tratamiento, y eso no es y no tiene por qué ser así. Y por más que la Corte Constitucional ha reiterado en muchísimas ocasiones que se deben garantizar esos medicamentos y tratamientos, incluso en pacientes con enfermedades huérfanas complejas, en donde está en riesgo su vida o su calidad de vida, porque una vida solamente como vida no es algo que sea considerado propiamente una vida digna. Entonces, cuando está en riesgo la vida y la calidad de vida de estos pacientes, pues lastimosamente se tiene que acudir a la tutela, se tiene que acudir al incidente de desacato, hay incidente de desacato y aún así no se cumple, se demora la entrega de medicamentos, se demora en la autorización de los exámenes, en la realización de los controles, no se pueden hacer las pruebas, por ejemplo, en el caso de enfermedades con prueba genética, no se pueden hacer las pruebas porque las niegan o porque irrisoriamente las autorizan, pero se las mandan a hacer a una entidad con la que no tienen convenio, una entidad que no tiene los mecanismos para practicarla. Entonces, es una serie de complicaciones que tienen que enfrentar estos pacientes, solo en el campo de la salud, solo a modo de este ejemplo. Es decir, para acceder a medicamentos y tratamientos. Si a eso le sumamos el desconocimiento... Doctora Natalie, le ruego un favor para que no perdamos la posibilidad de escuchar a otro oyente y seguimos ahora. Buena tarde al oyente que nos llama. Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Hola Andrea, bienvenida. Bueno, yo quisiera hacer 3 preguntitas muy puntuales en torno a el tema de la disautonomía. Yo soy paciente disautónoma, hace 12 años me la diagnosticaron, después de muchísimos años de estar casi que en un vía crucis de especialistas. Me llegaron a diagnosticar fibromialgia, lupus y otra cantidad de cosas hasta que, la especialidad que me la diagnosticó se supone que no es el tipo de especialidad que diagnostica la disautonomía, porque fue un otorrino la que me diagnosticó la disautonomía, pero la EPS no aprobó el examen, que es el TIL test, que se supone que es el examen que arroja pues como ese resultado puntual. Entonces, tengo 3 preguntitas. La primera es si la disautonomía es una enfermedad huérfana o una enfermedad rara. Yo estuve escuchando atentamente al doctor Riaño, pero sigo quedando como con la duda, porque realmente es como muy complejo el tema. Entonces, mi pregunta es si la disautonomía es una enfermedad huérfana o una enfermedad rara. Mi otra pregunta es para las integrantes de la Fundación OCAM, ¿cómo estamos en términos legislativos frente a la disautonomía? Porque pues hay países como Chile, México, entiendo que ya incluso se considera que la disautonomía puede ser considerada como una enfermedad que es incapacitante y digamos que genera discapacidad, ¿cierto? Entonces, no sé aquí en Colombia, en términos legislativos, cómo estemos, qué tan avanzados. Pienso que estamos muy atrasados en todo lo que tiene que ver con enfermedades huérfanas, y hablo pues puntualmente de la disautonomía. Y ¿cuál es otra pregunta? Otra pregunta es si la disautonomía realmente es considerada aquí en Colombia como una enfermedad o un trastorno, porque un especialista me dijo que la disautonomía no era una enfermedad sino un trastorno. Entonces ahí es donde la terminología también como que hace que todo esto sea tan complejo para uno como paciente. Entonces voy a repetir mis preguntas. ¿La disautonomía es una enfermedad huérfana o rara? Ya el doctor Camilo, la otra pregunta es en términos legislativos, ¿cómo estamos en este momento en Colombia en términos de la disautonomía? Y la otra es si efectivamente es una enfermedad o un trastorno. Muchas gracias, Andrea.
a usted para que el doctor tenga tiempo porque se nos está terminando el tiempo. Doctor, la primera pregunta, si es una enfermedad huérfana o rara, y lo que ella plantea, que cómo estamos frente, o pues, que si es un trastorno o una enfermedad. Doctor Julián Camilo Riani, usted como genetista. Sí, bueno, las disautonomías, hay muchos tipos de disautonomías, ¿no? Puntualmente yo diría que es una enfermedad huérfana, porque realmente no se hace mucho para identificarla. No se estudia, es algo que no se ha estudiado mucho y por lo tanto, de cierta manera, las disautonomías en muchas ocasiones pasan, como bien lo decía la oyente, como también decía Nidia, es una condición clínica que los médicos no sospechan o se pasa por alto, y eso también hace que sea muy difícil poder establecer cuál es la frecuencia exacta que tiene esta condición clínica, ¿sí? Hay una falta de diagnóstico de ella y esto lleva a que sea muy difícil poder decir cuál es la prevalencia exacta que tienen las diferentes tipos de disautonomía. Entonces, yo la pondría como una enfermedad huérfana. Y respecto a si es un trastorno o si es una enfermedad, bueno, esto ya cae en los límites de la claridad conceptual. Personalmente consideraría que esto sería pues, una enfermedad en sí, es un grupo de signos y síntomas que pueden estar correlacionados a una etiología particular. Sí. Entonces, en ese sentido yo diría que es una enfermedad. Realmente tocaría entrar a revisar cuál es la categoría o cuál es el concepto de trastorno que tendría el médico que comentó, pero en términos generales es catalogada como una enfermedad. Bueno, doctor, finalmente, y antes para que Paula me diga los contactos, pero finalmente, doctor, en Colombia, ¿qué hace el área médica para que estos pacientes con enfermedades huérfanas tengan una buena calidad de vida en cuanto a investigación desde la bioética o desde el punto de vista profesional de la salud para el diagnóstico? ¿Qué se hace en Colombia? Ok, bueno, el ejercicio más grande o lo más importante que se está haciendo en Colombia precisamente son estos espacios. Realmente la visibilización de las enfermedades huérfanas o raras es lo más importante que se hace. Los médicos genetistas digámoslo así, son muy pocos en Colombia para la cantidad de condiciones clínicas que ameritan pasar a esta especialidad y tratar de identificarla. Sin embargo, la mayor parte del tratamiento y del manejo de los pacientes con enfermedades huérfanas requieren de un manejo absolutamente integral. No es solo el genetista, no es solo el neurólogo, se necesita que haya un tratamiento integral entre el fisiatra, que haya una relación muy buena con ortopedia, fisiatría, neurología, todos los, digamos así, son enfermedades que por su complejidad requieren un manejo absolutamente integral. Realmente, de un tiempo para acá y a partir de la normatividad, se ha venido un reconocimiento cada vez mayor de este tipo de condiciones clínicas y esto ha permitido que, pues, comencemos ya a enseñarlas un poco más y también a tratar de reconocerlas. Más allá de decir algo en términos de qué hacen los médicos, porque pues eso considero que eso hace parte de la praxis de la medicina, yo pensaría que lo más importante es el reconocimiento. Las enfermedades huérfanas no son condiciones que solo afecten al individuo. Aquí estamos hablando evidentemente con pacientes, Paula, Nidia, que evidentemente son personas que viven con una enfermedad huérfana, pero esto afecta también a la familia, esto es parte de la sociedad. Entonces, el reconocimiento mismo de esto, el reconocimiento en términos de social, de que esto existe, de que esto se está presentando, de que no son cosas raras, que no son cosas que están por allá por fuera de la normalidad, porque es la otra cosa, que queremos hacer como una categoría de normalidad y anormalidad, y ponemos a las personas con enfermedades raras como anormales, y entonces de ahí en adelante ya viene todo este asunto de exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, el reconocimiento es lo más importante, que es el reconocimiento social, el reconocimiento cultural también es muy importante, que las familias reconozcan que su familiar, digámoslo así, no es algo raro ni algo desconocido.
porque eso es muy importante para poder garantizar el manejo y el estudio de los pacientes. Entonces, pensaría que estos espacios es lo que más podemos hacer en estos momentos. Bueno, para comunicarse con la asociación OCAM, que trabajan pacientes por los pacientes, y donde están Paula y Nidia Guerrero, Paula López, es 305 para Andrea y para las otras personas interesadas, 305-291-6409. Paula, también están en las redes. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como OCAM Colombia con doble C y con M al final. El correo es ocam.colombia@gmail.com. Bueno, mil gracias al doctor Julián Camilo Riaño Moreno, también a Natalie Calderón por ese aporte que nos hacen en cuanto a las enfermedades huérfanos, de lo que se está haciendo en la parte médica, en lo que se está haciendo en la parte académica, aunque nos faltó más tiempo. Gracias a Paula, que es de OCAM, y a Nidia. Muchas gracias, porque sabemos, como lo decía el doctor Riaño, estos espacios es para hacer más visible la problemática que hay y la necesidad de aceptación tanto de la sociedad como del mismo Estado, y lo que hace referencia con este tipo de enfermedades, las enfermedades huérfanas. Mil gracias una vez más a ustedes, a los amables oyentes de Radio Bolivariana y a Juan José Suárez, quien nos hizo la parte técnica. Feliz noche para todos, doctor Juan Camilo. En otra oportunidad queremos contar con usted y con la de OCAM. Claro. Muchas gracias. Por la invitación. Muchas gracias. Por la paz y la convivencia, escuche Del Dicho al Hecho. Programa de reflexión y análisis sobre los problemas del mundo de hoy. Del Dicho al Hecho, en Radio Bolivariana AM 1110 kHz.